Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, en donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial. Sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Mary del canal Pennyline. Hola, ¿qué tal? Yo soy su anfitrión, Arturo Duponte, y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre la novela En busca de Klingsor por el autor mexicano Jorge Volpi. Pero antes, una breve sinopsis de la novela. ¿Quién es Klingsor? Detrás de este nombre en clave se oculta un personaje siniestro, o quizás solo una leyenda. Los datos disponibles indican que es un científico familiarizado con la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, la fisión, pero ante todo, que es el consejero al que Hitler ha encomendado desarrollar la bomba atómica. Su búsqueda le es confiada a Francis Bacon, físico teórico al que la guerra le hará dejar de buscar resultados científicos para perseguir seres humanos. Novela que cuestiona la ciencia, cuyos avances pueden ser plataformas del mal. Narración de suspenso, en donde se vuelve ominosa la sensación de perseguir a un fantasma. Relato de una época y de un mundo que no hemos terminado de conocer. Todo eso es esta obra, pero también mucho más. Eso dice la editorial que la publicó. Exactamente, porque yo creo que esta es la peor sinopsis que hay en el mundo. Es un libro que me parece inclasificable, o sea, porque y que puede decepcionar muchísimo. Me parece muy interesante toda la información que da, pero que te da la sensación de que no te lleva a ningún lado, ¿sabes? Porque ¿qué investigación hay? Es una excusa para dirigirte de un personaje a otro y es evidente que Volpi pues hizo una investigación muy, muy profunda sobre los científicos de esa época y creo que es un libro que sirve muy bien el objetivo de ver cómo funcionaba la física en la época de Hitler, pero que realmente, en realidad es todo sobre las relaciones humanas del propio escritor, o sea, el escritor subjetivo que escribe, Links, no Volpi, de Bacon por su lado y los científicos, o sea, las relaciones que había entre los científicos y que al final no sabías quién apoyaba a quién, ¿sabes? Que quién apoyaba al régimen, quién no apoyaba al régimen. Me parece, eso sí, muy original. Cómo empieza el libro, me gustó muchísimo, es que es Hitler viendo los vídeos de las ejecuciones del atentado que hubo en julio de 1944, que por cierto la película está muy bien, Valkyria, protagonizada por Tom Cruise, está bastante bien. Y ese primer capítulo me descolocó muchísimo, pero creo que también hay la trampa de que Lynx escribe cosas en las que no estaba presente y entonces es un narrador es que se llama no fiable, ¿no? Por lo menos a mí es la sensación que me da, que nos da una versión de la historia que a él le conviene más. No sé qué te parece a ti. Estoy de acuerdo en ciertos aspectos, pero la verdad es que yo sí la disfruté. Es No, decir, yo la no, he disfrutado también, ¿eh? O sea, no... sí, sí, Pero al sí. final... Sí, exacto, al final es una basura. Pero bueno, es una novela como de, exacto, mi edición tiene 550 páginas y la leí como si fuese una novela como de 200 páginas, es decir, la leí volando y me entretuve de principio a fin, así que sin lugar a dudas es una novela entretenida. Yo la encontré como una novela muy entretenida. Se puede dividir, o yo la dividiría en dos tipos. Está la historia de la física cuántica, de la época de la Segunda Guerra Mundial y antes de ella, es decir, cuenta la historia de Schrödinger y cuenta la historia de Heisenberg y de Planck y de Niels Bohr y de todos estos físicos alemanes, incluyendo Einstein. Einstein es un personaje en la novela. La verdad es que esa sección de la novela la encontré muy interesante. La novela está dividida en tres partes. La primera parte de la novela es la trama de la historia, que es, como mencionó usted anteriormente, como por contexto, para rellenar el contexto para el público. La primera y la tercera parte de la novela se concentran en la historia de estos personajes ficticios. Gustav Links, el narrador, y Francis Bacon, el protagonista o el coprotagonista, y narra esta historia como de espionaje y de amistad y de traición. Y esa parte es decir, es hiper cliché. No la encontré muy interesante, especialmente por el final, por el desenlace. Es decir, la manera en la que termina es casi como una mala parodia de James Bond, pero me parece que lo que tiene Volpi a su favor es que sabe escribir, porque este es el tipo de novela que busca vender libros, este es el tipo de novela que busca ser un bestseller, que quiere ser adaptado a Netflix. Esta es una novela que puede ser vista como uno de estos bestsellers que hiper populares, pues, porque fue un éxito de ventas y obviamente la publicó Random House y ha sido traducido a como 40 idiomas y
Es una novela muy exitosa y Volpi es un escritor muy exitoso a su vez. Y cuando leo ese tipo de novelas, normalmente como no las leo muy a menudo, pero la última que leí, que fue así como la novela del momento, fue una que se llamaba El asesinato de Sócrates, por un español que se llama Marcos Chicot. Y la novela también era como una historia de héroes y villanos y traición y algo muy convencional, pero a diferencia de Marcos Chicot, por ejemplo, Volpi sabe escribir muy bien. Volpi escribe muy bien. Es decir, no estoy de acuerdo que el contenido de la novela sea bueno siquiera, pero el estilo de la novela, el estilo narrativo, la perspectiva de Gustav Links es sorprendente, especialmente porque se propone la tarea desde el principio de la novela de escribir la novela esta desde el punto de vista de un físico cuántico o de un matemático, y lo logra. Las analogías, las símiles, las comparaciones y las metáforas que hace el narrador Gustav Links en torno a la trama son súper interesantes, pues como que tengo un par de cosas señaladas aquí. Por ejemplo, un poquito antes de entrevistar a Schrödinger, el narrador describe los peligros de la observación. Cuando están hablando sobre la investigación y están hablando sobre encontrar a este personaje que se llama Klingsor, porque eso se trata la novela, hay un personaje que se llama Klingsor, que es un personaje inventado en la novela para crear el misterio de que uno de estos científicos alemanes era secretamente el consejero número 1 de Hitler, y bueno, al final, estropiones, al final pues, lo más probable es que sea Heisenberg. Y la novela como que funciona como para inculpar a Heisenberg, que ha sido como un personaje histórico que ha sido declarado inocente en la historia. Bueno, sí, como que están hablando sobre la investigación y Gustav Links entra a una discreción acerca de los peligros de la observación en la física cuántica, como que porque en 1925 el esquema de que lo que se observa es totalmente pasivo y no está relacionado al observador, como que se fue descartado completamente. De repente el mundo de la física cambió para siempre porque lo que se medía estaba siendo afectado por la mera acción de ser medido. Y hace estas metáforas y hace estas analogías muy interesantes al misterio y al romance y a la traición y a la amistad. Y me parece como que esas digresiones son como que las que más, al fin y al cabo, terminé apreciando, pues como que cuando habla sobre la verdad subjetiva y la verdad objetiva. Y bueno, al fin y al cabo, me parece que Volpi es un muy buen escritor, que sabe escribir muy buen diálogo, sabe escribir, es decir, tiene talento con la prosa y entretiene. Lo que sí me molesta de la obra es probablemente el contenido. El contenido es mediocre, es una historia de traición y de espionaje, y en un momento dado aparece el personaje de Irene. Irene le dice a Bacon en un momento dado como que me tienes que prometer que no importa lo que te enteres de mí, me seguirás queriendo, o vas a entender que yo siempre te quise a ti. Es como que, ay, la mierda, esta tipa es una fucking espía rusa. Es como que el cliché más fucking grande de la historia. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, mi problema con el libro es toda esta parte súper trillada y además creo que mal llevada, porque el final es muy... No solamente es que sea deprimente, sino que está mal logrado, pero sí que es cierto que está muy bien escrito. A mí también me ha pasado rápido, o sea, no se me ha hecho pesada en ningún momento. Ha sido más al final cuando veía que no puede ser, ¿sabes? O sea, no puede ser que se termine así y que lo estén desarrollando así, pero... Y creo que es algo que debemos decir, que se debe remarcar, que yo no tengo ni idea de física, bueno, tengo mis nociones básicas del instituto, y sin embargo, aunque no lo entiendas todo, es fácil de leer. O sea, puede que necesites releer algún epígrafe, pero se puede entender lo que te está explicando y las analogías que hace con las relaciones humanas. Porque Links es un personaje que está muy obsesionado con su pasado y con las relaciones que ha tenido en el pasado, y todo eso lo lleva a relacionarlo con la física cuántica. Y creo que otro formato muy original del libro, que a mí me ha gustado mucho, es la estructura de hipótesis, ¿sabes? Que lo organiza todo como si fuese un tratado científico y luego entra en la narración, y creo que es muy original, que hace una analogía muy buena, que te introduce la ciencia y la física sobre todo sin que te tenga que gustar. O sea, que es algo que es fácil de entender. Y por eso me molesta que, con lo interesante que es toda la parte de la investigación de los físicos y los matemáticos, incluso la primera parte, que es cuando explica el pasado tanto de Bacon como el suyo, porque, claro, la segunda parte empieza con la investigación, o sea, en el 47 o en el 46, ¿no? Y la primera parte, que dura unas 100 y pico páginas, primero es la vida de Bacon hasta ese momento,
y luego es la vida de Lynx hasta que empieza su vida como matemático profesional, por decirlo de algún modo, o sea que ya está viviendo de ello. Y luego empieza la otra estructura y creo que esto está muy bien hecho, está muy bien escrito, pero la trama de fondo, que es la de investigación, porque es que yo he visto este libro descrito como policíaco o de investigación y no lo es, no porque toda la parte de la investigación está muy mal llevada y no te lleva a ningún lado. Por eso la tercera parte y el final se deshincha tanto que te deja un sabor de boca de con lo bien, o sea, con lo que me ha gustado. Todo lo otro es lo que tú dices, que te gusta porque está muy bien escrito, tiene muchísima información, se ve que Volpi se ha documentado muchísimo. Yo he leído que incluso, porque este libro curiosamente lo escribió mientras estaba viviendo aquí en España, en la Universidad de Salamanca, estaba haciendo un doctorado creo, y lo escribió aquí en España y estudió incluso alemán porque es lo que estuvimos comentando el otro día, porque el cerebro alemán funciona de una forma completamente distinta, y para entender cómo piensan los alemanes y sobre todo los científicos alemanes y por qué llegan a conclusiones tan distintas, o hay tantos filósofos y físicos tan importantes alemanes, es por esto, porque tienen esta facilidad en su lenguaje para llegar a conclusiones sin estresarse antes de llegar allí. Y creo que eso se ve en la novela, simplemente que en la ejecución final me parece bastante desastrosa. Sí, yo estoy casi de acuerdo. Es decir, estoy casi de acuerdo porque bueno, me parece que lo que realmente destruye la novela o la hace, lo que convierte a la novela en una mala novela o una novela quizás mediocre, porque no pienso que es una mala novela, tampoco creo que es una novela mediocre, le pongo como un 7,5, pero es el final, la última parte, las últimas 150 páginas que se enfocan en esta historia de traición de los amigos y de Irene, que se llama Inge y es una espía rusa. Todo eso me pareció tan mal ejecutado, tan mal escrito. En un momento dado todo me pareció tan cliché, impresionante, que las líneas, porque me parecía todo tan inteligente. Es decir, me sorprende que un autor como Volpi llegase a recurrir al uso de estereotipos de ese modo, pues, como cuando Irene le dijo a Bacon como, mi plan nunca fue enamorarme. Es como, ¿es en serio? Como que no puedo creer que esta novela, ¿cuándo fue escrita? Fue escrita en el 99. Y es como que, ya en el 99 sabíamos que eso no se fucking escribe en ninguna parte. Ni en las películas, ni en las películas. O sea, oye, ¿tú qué crees? O sea, porque yo creo que es mentira, ¿sabes? Que lo tenía todo planeado desde el principio, pero que una de las cosas, creo, de los problemas que tiene, que quizás hubiese sido un mejor final, es por lo menos saber qué pasó con Bacon. Sí, pero bueno, lo que podemos asumir es que Bacon vivió una vida de mierda porque estuvo casado con una mujer que nunca sabrá si lo usaron o no, pues. Eso sí se casó con ella, porque yo creo que simplemente desapareció y hasta cuando detuvieron a Lynx. ¿Quién se va a creer que Lynx era Klingsor? Sí, es cierto. ¿Quién se va a creer que Lynx era Klingsor? Y digo, al fin y al cabo, como que ni siquiera ella ni él lo cree. Es decir, están juzgando a un hombre inocente porque sí, y me sonó. Es decir, ¿cómo estuvo eso establecido? Es decir, el momento en que Inge le convence a Bacon de que tienen que traicionar a Gustav Lynx, me pareció todo tan como rápido y tan como... Y lo fácil que él lo hace. Claro. Ella le dice, si quieres estar conmigo, tenemos que traicionar a tu amigo. Y mi madre como, está bien, como que... Por eso digo que la parte esta ficticia, la historia policíaca, entre comillas, o la historia de suspenso o de espionaje, está construida de una manera tan artificial y está construida de una manera tan cliché y tan estereotípica que casi daña todo el contenido enciclopédico que tiene la novela, pues, porque la novela también... La primera y la segunda parte están muy bien. O sea, si es que el problema es la última. Y claro, sí que es cierto que todas las conversaciones que hay entre Irene y Francis, pues son elucubraciones de Lynx. Pero la realidad es que él terminó donde terminó, ¿sabes? O sea, que no se pudo alejar mucho de lo que sucedió realmente. Yo creo que crea dudas también de hasta qué punto todas las escenas en las que no está Lynx son reales, o sea, que Volpi hace trampa y está recreando escenas reales, o bien son escenas recreadas por Lynx. Porque claro, si están recreadas por Lynx, puedes entender que sean tan clichés.
Ah, bueno, puede ser, es cierto. Puede ser un recurso por el links, porque me encanta el principio, pues, porque como Pero usted eso no menciona... quita que el final sea malo, ¿eh? O No, sea, no, aún no, explicándolo así. entiendo. Pero es cierto que el principio, el primer párrafo o el primer capítulo trata con este tema de que toda historia tiene un narrador y todo narrador tiene una agenda y todo narrador está tratando de convencer al que lo lee. Y bueno, al fin y al cabo, como que toda la historia está narrada desde el punto de vista de Lynx y hay muchísimo que Lynx narra, que es como, bueno, es imposible que él sepa. Exacto, pero al fin y al cabo, como él termina donde termina, Claro, claro, quizás deberíamos explicar que Lynx, o sea, es un matemático cuyo mejor amigo de la infancia acabó siendo físico y cuando Hitler se incorporó al partido, pues él enseguida también se metió dentro del partido y su amistad se rompió porque Lynx le decía que se estaba equivocando, que ese partido destruiría a Alemania y que iba en contra de de todos los principios que ellos tenían. Y entonces ellos se separan y Lynx sigue su trabajo, sigue, entre comillas, trabajando para el régimen porque tampoco tenías otra opción, o sea, si eres un matemático o eres un físico, pues tendrás que seguir trabajando. El problema es hasta qué punto estás apoyando el régimen y hay un momento que se vuelven a unir y lo que está claro es que toda la trayectoria queda claro que él no es pro-nazismo y de hecho Heini, su amigo, el físico, se da cuenta también de su error porque él participa junto con Lynx en el intento de golpe de Estado contra Hitler. Entonces, por eso parece tan irrazonable que él termine donde termina. Entonces, por mucho que las conversaciones imaginadas por él, o sea, no estén, o sea, sean suyas, que las haya escrito él imaginándose las cosas, la realidad es que los rusos lo acaban deteniendo por ser Klingsor. exacto. Aunque O no sea es... que estén hechas de una forma u otra, la realidad es que esa investigación es una mierda Claro. y que lo utilizan de cabeza de turco cuando hay muchísimos otros científicos que han estado investigando que podrían casar mucho mejor con Klingsor, o sea, de culparlo de ser Klingsor en vez de Lynx, o sea, una persona que lo estuvieron a punto de ejecutar. Porque Claro. otra cosa que a mí me molesta, sea de una forma u otra, que Bacon pues se crea todas las todo lo que le dice Ingrid de por qué la historia de Lynx no casa, ¿sabes? Si O- esto realmente fue así, claro, es digo, que estás dejando a Bacon como un estúpido y se supone que es una persona súper inteligente y que por eso lo han mandado allí. sí, pero bueno, a lo que me llama la... Sí, Bacon es un idiota. Bacon es un total idiota. Pero Lynx también es como... Es bastante tonto, pues. Y la novela hace como un argumento E para... hipócrita, y también hipócrita, ¿sabes? Porque le escandaliza la relación entre Bacon y Ingrid y él Ajá. tenía un trío ahí montado, ¿sabes? Que no... Pero bueno, él no sé si es hipócrita, yo creo que es adrede, pues. Yo creo que los paralelos que se hacen entre la relación de Francis, Inge, Gustav y Natalia, yo creo que esos paralelos no son accidentales, pues. La novela tiene como una posición muy pesimista en torno a las pasiones humanas o al amor. Según Volpi, pues, según esta novela, el amor es como representado de una manera súper, es representado como una fuerza muy malvada y destructiva e Sí. irracional, como la ciencia también, pues, porque también se demuestra la ciencia como una fuerza destructiva que tiene como propósito destruir civilizaciones a través de la creación de armas. Y me parece que los paralelos que se hacen entre Francis y Gustav no son accidentales, pues, se están generando paralelos para que el lector entienda de que en este universo las personas son malas y las personas... Sí, y les sirven también para justificar las acciones de Bacon, porque hay un momento que dice, entiendo lo que hizo Bacon porque yo habría hecho lo mismo, tío, no. Él dice exactamente eso al fin, exacto, como que él hubiese hecho lo mismo, pues porque sí, claro, Gustav es un personaje que cuando es joven, en la década de los 20 y los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, él se comporta de una manera irracional y es un hombre de matemáticas. Entonces como que hacen ese contraste como que de un hombre muy inteligente tomando decisiones muy poco sabias y a veces estúpidas. Y Bacon hace exactamente, comete los mismos errores, pues es un personaje que obviamente no entiende las relaciones de pareja, es una persona que en realidad fracasó en 2 ocasiones antes de llegar a Alemania, es un tipo que obviamente en el lado emocional tiene serios problemas. Y por eso es que cuando llega Inge y lo manipula y le lava la cabeza de una manera
como dije, cliché y súper estereotípica, es al fin y al cabo creíble, pues, porque Francis Bacon es un tipo que obviamente, estos físicos que aparecen en la novela, pues todos, incluso los de la vida real, pues son personas que emocionalmente quizás no sabían tomar las decisiones adecuadas. Pero bueno, para mencionar lo bueno, lo que me gustó de la novela es que me parece que toda esta historia, esta trama con la que termina, es como una cortina de humo que se presenta desde un puro principio, como para abrir paso a la narrativa que en realidad no importa, pero que la narrativa que en realidad interesa, que es la dramatización de estos eventos importantes relacionados a la física atómica durante la primera mitad del siglo XX, donde conocemos la historia de Max Planck y Johannes Stark y Heisenberg y Schrödinger. Tengo que practicar la R enfrente del espejo todos los días. Schrödinger. Y bueno, y Niels Bohr. Estas historias que forman la segunda parte del libro, la segunda de 3, me parecieron interesantísimas. Interesantísimo toda la historia de que, bueno, Schrödinger era un mujeriego que tenía una relación... Me encantó, o sea, su historia. No, yo no lo sabía. Entonces, cuando conocen a Schrödinger, llevan a Irene y Schrödinger le tira a Irene, está como que, hey, ¿qué pasó? Era como que, claro, y este man ya está en una relación con otras 2 mujeres, la misma vez que viven en la misma casa, y cuando se divorcia de una aparece otra, y es como que es muy interesante. Entonces, a la misma vez, cuando terminé de leer la novela, lo primero que hice fue leer un poco, bueno, entré a YouTube y vi un par de documentales sobre Heisenberg, porque me llamaba la atención el hecho de que al fin y al cabo como que culpan a Heisenberg. Lo que dicen es que Heisenberg, o lo que apunta la novela, es a que Heisenberg en realidad siempre fue un nazi, porque la historia, como para sanitizar o como para filtrar lo sucio, todos los tratos sucios que sucedieron después de la Guerra Mundial. Bueno, Heisenberg ha sido declarado inocente como un hombre que trabajaba en beneficio de la ciencia, que él en realidad no era un nazi, que él no tenía favoritismo y bueno, inmediatamente la novela al final termina con Heisenberg como candidato principal, como sospechoso detrás de la traición de Valkyria y como candidato principal como Klingsor, exacto, que era como un verdadero asesor científico para Hitler. Y bueno, Klingsor no existe, es una palabra que es un nombre que inventó Volpi como para contar la historia de que Heisenberg en realidad no era tan inocente como la historia lo hace ver, que en realidad Heisenberg no era un antisemita, porque no lo era, como otros, como Johannes Stark. Que claramente lo son. Que claramente lo son, porque Heisenberg era un tipo que él sí aceptaba lo que escribía Einstein, pues porque cuando Einstein descubría cosas, como que inmediatamente muchos físicos, como Johannes Stark en Alemania, lo desclasificaban de inmediato porque era judío, y toda esa parte me interesó muchísimo, como que... Sí, que crea la Deutsche Physik, o sea, la física alemana, que mantiene la física clásica, y esto es real, o sea, pasó de verdad, y todos los descubrimientos que habían sido hechos por judíos, sobre todo, o projudíos, porque a Heisenberg lo tildaron del judío blanco, pues no existían. Y entonces, claro, no existía la física cuántica, ni existía, que todo esto es evidente que existe y que sirve para explicar mucha parte de la física. Y creo que para mí, o sea, el elemento principal de la novela son precisamente los físicos y el problema ético de la ciencia. Es porque yo creo que es cierto que la mayor parte de los científicos, y no sé si es Heisenberg que lo dice mismo o es otro de los físicos con los que hablan, de que los físicos trabajan para hacer descubrimientos. O sea, ellos ven un problema y quieren resolverlo. Y entonces el político o el gobierno que le paga para hacer esa investigación, en el fondo le da igual, porque él lo que quiere es encontrar la solución. Y muchas veces les da igual que tengan que hacer cosas poco éticas para hacer esta investigación. Y seamos sinceros, desgraciadamente, muchos de los avances que se han hecho en medicina han sido con prácticas poco éticas. Y es como funcionan. O sea, yo no creo tanto que Heisenberg, o sea, fuese nazi, porque no creo que lo fuese, pero sí que creo que tenía pocos escrúpulos
como la mayor parte de los científicos no los tienen, porque viven para la ciencia, porque son personas con poca inteligencia emocional, o sea, que no saben relacionarse con el mundo, por eso suelen tener historias familiares, historias de amor que suelen ser trágicas, como le sucede a Bacon y Lynch, que no saben relacionarse con las mujeres realmente, ni saben qué es el amor, ni saben relacionarse con amigos o tener una vida social normal, y lo único que les importa es la ciencia y los descubrimientos que hacen. Oppenheimer tampoco pensaba en lo que se podía hacer con las bombas, o sea, no se dio cuenta bueno, eso es lo que ha dicho siempre, que es que no se dio cuenta del uso práctico de las bombas hasta que realmente las usaron los americanos. Incluso cuando estaban haciendo las pruebas, él lo estaba viendo desde un punto de vista científico. O sea, que estoy consiguiendo lo que estaba intentando hacer. O sea, no es hasta el momento que lo llevan a la práctica y que ven el uso maligno que se puede hacer de la ciencia, que no se llegan a dar cuenta de a lo que han llegado. ¿Sabes? Es que les puede más el espíritu investigador y el descubrir las cosas y resolver problemas imposibles que pararse a pensar en la ética y en que tú estás trabajando por un gobierno, que los gobiernos lo normal es que intenten convertir tus descubrimientos en armas, porque la realidad es que la mayor parte de los avances tecnológicos, por ejemplo, vienen de los militares de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, de la investigación militar en Estados Unidos. O sea, donde el gobierno mete dinero es en esto. ¿Y cuál es el problema? Que si un científico, un físico quiere avanzar, ¿dónde se tiene que meter? Ahí. Pero bueno, por eso esa parte es la mejor parte. Pues. Es Sí, decir, sí, sí. Yo pienso lo mismo. nunca me hubiese sentado a leer una biografía de Heisenberg o de Schrödinger, pero ya leí una novela que me contó un poco más de lo que averiguaría quizás con un artículo de Wikipedia. Bueno, toda esa parte de como ética de la ciencia o la ética detrás de la ciencia es súper interesante, pues, porque al fin y al cabo, como me enteré al terminar de leer la novela, bueno, no es que Heisenberg haya sido una mala persona, pues, pero Heisenberg ha tenido una reputación como de ser un héroe silencioso o de ser una persona que secretamente estuvo en contra de los nazis e hizo cuestiones a favor de los aliados. Y la novela pone eso en duda y de hecho pone a Heisenberg como un espía nazi, pues, que no significa que haya sido un antisemita, pero sigue siendo un fucking nazi. Y esa parte me llamó la atención, pues, porque bueno. Yo creo que esto es simplemente la versión interesada de Lynch, ¿sabes? De que lo describe como un nazi. No creo que Volpi piense eso de verdad. Yo sí creo que lo piensa. Voy a decir por qué pienso eso. Porque terminé de leer la novela y me pareció que, bueno, yo estaba muy interesado en la historia de quién será Klingsor. Así que terminé de leer la novela y hice un poco de investigación al respecto y vi un par de documentales al respecto. Klingsor es un nombre que Volpi inventó y toda esta trama del consejero secreto de Hitler es una trama que él inventó, pero me parece, pero al fin y al cabo como que el sospechoso número uno era Heisenberg. Heisenberg terminó siendo el sospechoso número uno. Lo dice Lynch, toda la evidencia apunta a que en la novela, en esta trama construida, Klingsor era Heisenberg. Y al averiguar un poco sobre la vida real de Heisenberg, pues me enteré de que Heisenberg en realidad es un personaje súper gris, como dije anteriormente, que es un personaje que la historia ha reivindicado, porque de repente, el momento que se acabó la guerra, cambió de bando, empezó a trabajar para los Estados Unidos, empezó a trabajar por la democracia, etcétera, etcétera. Pero muchos eventos de los que describe Volpi en la novela, en especial este evento en donde Heisenberg trata de convencer a los físicos del mundo de que firmen un tratado para que nadie trate de construir la bomba atómica. Eso era cierto, eso sí pasó. Es decir, sucedió un momento en la historia en donde Heisenberg llamó a su homólogo en Estados Unidos y le dijo como que deberíamos todos los físicos ponernos de acuerdo para que nadie trabaje en la bomba atómica, porque la bomba atómica al fin y al cabo va a causar un gran desastre. Y este evento en la novela es descrito como, lo describe en detalle y dicen como que las opciones, usando la teoría de juego. Así como que Heisenberg, número uno, pudo haber sido honesto, pudo haber estado realmente preocupado por el desastre que causaría una bomba atómica y pudo pedirle al otro bando que todo el mundo, realmente por una razón humanitaria, parara de trabajar en la bomba atómica a la vez, todos los físicos se detuviesen. O puede ser que Heisenberg estuviese tratando de manipular al otro lado y que Heisenberg lo que en realidad quería era construir una bomba atómica el primero para así ganar la guerra. Y bueno, cuando se acabó la guerra, lo que dijeron fue que Heisenberg estaba realmente preocupado.
estaba realmente preocupado por las implicaciones humanistas. Y ese terminó siendo como el veredicto final. Como que, Heisenberg en realidad no era una mala persona que estaba tratando de manipular a los aliados. Él era una buena persona que estaba muy preocupada por los efectos que tendrían una bomba nuclear durante una guerra. Pero en el libro, al igual que en los documentales que vi, narran también la reacción de Heisenberg cuando explotó la bomba en Hiroshima, que Heisenberg dijo que no lo podía creer, y no lo podía creer y dijo que era mentira y que no era una bomba atómica, que era mentira, pues. Y lo que da a entender era que Heisenberg estaba molesto porque él no la construyó primero. Es decir, que él en realidad sí trató de manipular a los aliados, que él nunca detuvo su investigación, que él siempre trató de conseguir una bomba atómica. Y la historia oficial o el veredicto es que él hizo todo lo posible para que no se construyera una bomba atómica y que desvió los recursos para que Hitler nunca construyera una bomba atómica. Pero lo que dice Volpi y lo que dice, supongo que la historia no oficial es que esto era mentira, que él en realidad no era quizás leal al partido, pero él en realidad sí quería construir una bomba atómica primero porque era una competencia. Él en realidad sí estaba compitiendo por crear una bomba atómica y no fue que Heisenberg era un humanitario, que es como la versión oficial, pues. Y sí creo que el propósito de la novela o el lado de este otro de la novela es, por parte de Volpi, es incriminar a Heisenberg como un hombre que estuvo involucrado en el departamento nuclear de Hitler. Y bueno, me encanta que la razón por la cual nunca consigue una bomba, una de las razones es porque los antisemitas que trabajaban con Heisenberg no podían aceptar las teorías de Einstein. Pues. Me encanta que eso es es como el karma perfecto, es como que, wow, si tan solo hubiesen leído los documentos escritos por un par de judíos, quizás hubiesen construido una bomba atómica y hubiesen ganado la guerra, pero no pudieron hacerlo, no pudieron sentarse a leer, no se pudieron sentar a leer los documentos judíos, no pudieron leer sus contribuciones y por ende perdieron la guerra. Me encanta, es como karma perfecto, es como... Aparte de esto, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que creo que la historia da muchos ejemplos de que al final lo que acaba ganando es tener siempre una política integradora, ¿sabes? Que de recoger la mayor información posible para poder evolucionar el máximo posible. O sea, lo que pasó, por ejemplo, durante la Edad Media, aquí, que fue debido a que la religión católica era súper estricta, que únicamente se podía seguir eso, pues todo lo que viniese del exterior, todo el conocimiento que viniese de otra cultura o de otra religión no podía ser aceptado. En cambio, los árabes mantenían una mente mucho más abierta y cogían la información de cualquier cultura y la integraban en la suya. Y entonces, a nivel de medicina y a nivel de ciencia, estaban muchísimo más avanzados. Porque el hecho de leer cosas e informarte de cosas que no necesariamente provienen de gente que a ti te gusta, hace que tú amplíes tu campo de visión e incluso si no te aportan información directa que influya sobre tus descubrimientos, sí ayudan a abrir tu forma de pensar, y abrir tu forma de pensar siempre te ayuda a pensar, bueno, outside the box, ¿no? O sea, que de ver desde fuera en lo que tú estás intentando resolver. Y sí, quizás tienes razón en lo de Heisenberg, pero también podría ser perfectamente, o sea, que una cosa es su orgullo como científico y otra cosa es su parte humana, por decirlo de algún modo. O sea, que durante la guerra, o sea, fuese consciente de que si uno de los dos bandos conseguía construir la bomba atómica, pues que podía llegar a ser un desastre. Pero por otro lado, cuando se tiraron las bombas atómicas en Japón, pues su parte de orgullo científico, decir, joder, no he sido yo, ¿sabes? O sea, una vez no he conseguido mi objetivo de que se pare todo y ya estaba contra el reloj de conseguir la bomba atómica, la realidad es que si los nazis hubiesen conseguido la bomba atómica antes, estaríamos en un mundo completamente distinto, ¿eh? Porque estaban perdiendo la guerra, pero si consiguen la bomba atómica, es que solamente que hubiesen tenido una y la posibilidad de construir más, lo hubiese cambiado todo, pero totalmente. Pero bueno, también creo que Estados Unidos lanzaron las bombas atómicas para probarlas, a ver qué efectos tenía sobre la población. Evidentemente que también tenía un componente disuasorio para que parase Japón, porque Japón no quería terminar la guerra, pero podrían haber tirado las bombas en otras zonas no tan pobladas. Entonces, si realmente querían ver qué pasaba
cuando tirabas una bomba atómica encima de la población, y es algo que Estados Unidos ha hecho recurrentemente, que siempre se pintan como ellos mismos y el resto del mundo occidental los ve como los salvadores de la humanidad, pero en la realidad es que han hecho cosas horribles, y el tirar 2 bombas atómicas, una de cada tipo, para ver cómo funcionaba cada una y las diferencias que había en cada uno sobre población, eso lo hicieron como experimento científico más que como efecto disuasorio, porque había muchas otras formas de conseguir lo mismo con muchas menos muertes, y es algo que han hecho siempre, o sea, porque una de las cosas buenas que tiene Estados Unidos es que, a pesar de todas las barbaridades que hacen, desclasifican muchas cosas, y en muchas de estas desclasificaciones se han visto como han experimentado sobre su propia población y sobre población de Centroamérica y de Sudamérica, que han utilizado como cobayas, y eso lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, no lo ha hecho un científico loco que sin el conocimiento del gobierno, lo han hecho ellos. Y sí, eso es lo que ha permitido ciertos avances científicos, pero la realidad es que ellos actúan así. Lo que pasa que luego lo tapan, lo pintan, y cuando sale esto a la luz, como hace tantas décadas que ha pasado, es en plan, bueno, eran otros tiempos, era otra administración, era otra forma de pensar, pero que es algo que están haciendo y lo están haciendo siempre, y no por el hecho de que un físico esté trabajando por un país democrático, que en principio defiende los derechos humanos, no por ello le exime de los problemas morales y en la población que puede tener después. Es que sí, cierto, o sea, el nazismo, Hitler era algo malo de forma intrínseca, pero que si tú trabajas para una democracia y estás experimentando sobre la población, o tiras una bomba nuclear encima de una población de civiles, pues para mí es igual de malo, ¿sabes? Otra cosa es que las consecuencias de tirar esa bomba es distinta si lo hace Estados Unidos que si lo hace Alemania, pero el problema sigue existiendo. De todos modos, cuando se trata sobre el relativismo moral, bueno, todo el mundo tendrá su propio código moral al respecto, pero bueno, yo todavía pienso que cuando se trata sobre el nazismo, como que no hay relativismo, pues, como que el nazismo es como el peor cáncer que existe. Si tengo que apoyar a un gobierno que sea igual de psicótico, pero quizás no es prejuicioso. Exacto. Sí, que no haga genocidios Que no haga genocidio. directamente. Exacto, como que no me molesta tanto. Claro, la masacre de Hiroshima y Nagasaki son imperdonables. De todos modos, una bomba nuclear en manos de los nazis hubiese cambiado el curso de la historia para siempre y Y hubiese para sido, y para mal, exacto. Y bueno, y cuando se trata sobre una persona como Heisenberg, bueno, la novela retrata el hecho de que todos estos científicos que trabajaron para Hitler tuvieron la oportunidad de salir del país, no salieron del país y decidieron trabajar para los nazis. Y si hay algo que me ha enseñado Tarantino es que un fucking nazi es un fucking nazi. Y no importa si tiene familia, y no importa si tiene abuela e hijos, y no importa si es un excelente padre, es un fucking nazi. No me gusta el revisionismo, pues como que los Estados Unidos se vio muy beneficiado por el aporte de Heisenberg después de la Segunda Guerra Mundial. Así que seguramente todos decidieron colectivamente aceptar la mentira esta de que Heisenberg en realidad era un humanitario. Y bueno, no lo voy a aceptar. Como que ponen un área muy gris en torno a la moralidad del personaje. Y claro, Heisenberg es un tipo que estaba compitiendo con otros físicos alrededor del mundo para construir una bomba atómica a tiempo y al final no lo logró, pero la historia no lo pinta de esa manera. La historia lo pinta como un hombre que fue casi heroico, que Pero es que trató de disuadir a todos los físicos por un motivo monetario, que trató de mover la financiación del proyecto y que puso el enfoque científico de Hitler en otras áreas y que hizo todo lo posible para que no sucediera y que por eso vale la pena como que perdonarlo históricamente. Ahora es como que... esto lo hicieron con todos los científicos que se llevaron para Estados Unidos, que blanquearon su papel en el nazismo, y está claro que hay muchos que no se puede justificar de ninguna manera de que no fuesen pro-nazis. Lo que pasa que eran científicos excepcionales y aceptaron trabajar para Estados Unidos por el simple hecho de seguir investigando. O sea, no, pero no por eso dejaban de ser nazis. Y la realidad es que lo primero que hicieron tanto los rusos como los americanos cuando terminó la guerra fue llevarse todos los científicos posibles, y luego ya empezaron los juicios de Nuremberg. ¿Sabes? Claro, Pero primero ellos se aseguraron a sus científicos a blanquear la posición de estos científicos que a ellos les interesaban, y después pues ya perseguir a quien les interesase en los juicios de Nuremberg, porque los juicios de Nuremberg cambiaron muchas cosas, pero por otro lado fue un movimiento
político muy, muy hipócrita, porque se juzgó a quien interesó y a quien no interesó no se lo juzgó. Claro. Y incluso de los propios trabajadores en los campos de concentración se eligió juzgar y condenar a penas de muerte a personas que no estaban tan alto dentro del escalafón, ¿sabes? Pero que simplemente, como eran un ejemplo de todo lo que había sucedido dentro de los campos de concentración, pues era más fácil matar a esta persona que no el científico que estaba trabajando dentro del campo de concentración y que estaba haciendo descubrimientos muy importantes gracias a la investigación sobre personas que moralmente es totalmente reprobable, pero que a Estados Unidos le interesaba captar a ese científico y tenerlo como científico en cartera. Y eso está claro, por eso que yo ni me creo ni una cosa ni la otra. O sea, yo no creo que él fuese nazi, pero que tampoco le importaba lo que hacía, ¿sabes? Mientras se lo pudiese justificar de un modo u otro. Porque en cierto modo, en relación a lo que tú decías de que tuvieron la oportunidad de salir de Alemania, es cierto. O sea, antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial, ya cuando se vio hacia dónde iba el nazismo, los mejores científicos tuvieron ofertas de muchos países, sobre todo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, para salir de allí y trabajar allí. O sea, que no eran inmigrantes normales, o sea, sino que ya se iban con un contrato de trabajo de la hostia. Y claro, muchos en el libro pues te lo justifican diciendo que Alemania era su país y que ellos eran fieles a Alemania y no al régimen político que hubiese en ese momento. Pero si realmente el régimen político que hay en ese momento en Alemania choca tan frontalmente con tu ética, ¿cómo puedes justificar seguir viviendo allí? Porque tú, tu país y tu forma de pensar la puedes defender desde el exterior. O sea, otra cosa es que no hayas tenido la oportunidad de salir, porque seguro que más de uno le pasó que no pensaba que fuese a llegar a lo que llegó y dijo, no será para tanto, esto no irá a más, y cuando quiso salir ya era tarde. Pero la realidad es que muchos podrían haber salido y que a mí la justificación de que era su país Tampoco me convence. a mí no me convence, porque es lo que te digo, o sea, puedes defender tu país, de que tu país no es no es el nazismo, Claro. sino que es Alemania desde el exterior. Sí, exacto. Por eso digo exacto, no digo que Heisenberg sea inmoral, pero era amoral en un momento en donde la amoralidad quizás lo hubiese empujado hacia el nazismo, o por mera apatía, pues. Pero claro, Heisenberg no era un idiota, por ende no era un antisemita, por ende no era necesariamente un nazi de la misma manera en la que otros son descritos en la novela como Johann Stark, pues que Johann Pues sí, Stark claro. Johann Stark es descrito como el físico ario, el que separó la física judía y la física aria y dijo, nos regimos bajo leyes diferentes. Distinta. O sea, es que ¿acaso hay algo más estúpido? Porque está claro que la naturaleza no se puede regir por dos normas, porque esto también pasó con la literatura, pasó con el arte, pero esto son cosas subjetivas. O sea, la literatura, el arte, todo que puedes diferenciar de lo judío de lo ario, por decirlo de algún modo. Si es subjetivo, siempre puedes diferenciarlo, pero las leyes por las que se rige la naturaleza, no. O sea, no existe un mundo paralelo en el que tú vives, en el que no existen los átomos y la física que rige los átomos. Esa parte me causó mucha gracia. Toda esa parte como de cómo los físicos hacían todo lo posible como para desprestigiar la relatividad, simplemente porque a Einstein se le ocurrió, como, a Einstein se le ocurrió una nueva teoría de relatividad, todo el mundo dijo, no existe, es mentira. Los átomos judíos son diferentes a los átomos arios. Claro. ¿Qué tan idiota puede una persona ser? ¡Wow! Impresionante. Es dejarse llevar por el fanatismo, porque una persona puede ser muy inteligente, pero si se deja llevar por el fanatismo, Claro, puedes llegar a justificar cualquier cosa. claro. Es que la gente... Otra cosa es que siga un razonamiento lógico, pero la realidad es que si tú te pones a justificar lo que sea, dejándote llevar por el fanatismo en vez de por la racionalidad, Claro. pues ahí es donde pierdes, porque la realidad es que los físicos alemanes pasaron tanto tiempo discutiendo entre ellos, entre los físicos arios que solamente se querían regir por la física clásica y los físicos que aceptaban la física de los judíos, aunque seguían viviendo en Alemania y que por lo tanto querían integrarla en el avance de la física, que claro, cuando se terminó esta discusión en el 41 o en el 42, ya iban tarde. Claro, toda esa historia
me pareció tan entretenida, porque como dije, me encantaba encontrar el karma en la historia, pues, el karma histórico, como que si tan solo hubiesen podido superar sus prejuicios, hubiesen conquistado el mundo, pero por idiotas. Pero es lo que te he dicho antes con el cristianismo y la época medieval, que el fanatismo siempre lleva a dispararte a ti mismo, ¿sabes? Porque es que tú te estás poniendo, es que ya no es que alguien exterior te ponga las trabas para no poder avanzar. No, no, es que te las pones tú solo, ¿sabes? Y le escribes el nombre allí con permanente. Porque si ya tú te pones los límites que no puedes pasar, es evidente que ya no vas a poder pasar, no vas a poder pasar de allí, no vas a avanzar. Y otra cultura o otro país que no se pone este límite va a seguir avanzando y te va a pasar la mano por delante. O sea, y eso consuela en partes es porque sabes que al final los fanatismos siempre están condenados en este sentido. Y todos estos físicos teóricos y físicos prácticos, pues, que ayudaron a desarrollar la bomba con sus teorías y con sus descubrimientos, todos eran alemanes. Todos estaban en Alemania. Es lo más gracioso de todo. Es como que, qué idiotas. Todos salieron huyendo a los Estados Unidos, todos salieron huyendo a Inglaterra porque los alemanes los asustaron. Y 15 años después crearon una bomba atómica. Y se acabó la guerra. Sí, pero es que no solamente en el ámbito de la física, es que en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito del derecho, en el derecho, todos los principios básicos del derecho, del derecho occidental, el continental que se llama, que es el que hay aquí en Europa y el que se sigue en la mayor parte de Sudamérica y de Centroamérica, todo nace también de Alemania. Todos los filósofos más importantes modernos también salen de Alemania. O sea, que yo creo que es por lo que te digo, que por la estructura de pensamiento que tienen, que para ellos es más fácil examinar fríamente lo que sucede en el mundo. Pero debido... No pudieron analizar muy bien lo que era el nazismo. Exacto. O sea... Fueron muy fríos en ese entonces. Porque yo creo que lo que les pasaba, o sea, tanto en las épocas anteriores también, o sea, porque es un problema que ha habido a lo largo del siglo XX, ¿sabes? Tenían personas muy preparadas y muy inteligentes, pero una cosa es analizar algo abstracto y otra cosa es analizar lo que pasa a tu alrededor, porque son inteligencias distintas. Claro. Es que analizar lo que está sucediendo ya forma parte de la inteligencia emocional. Tú tienes que entender cómo funcionan las interacciones entre las personas y las consecuencias que puede tener un tipo de pensamiento para saber lo que va a pasar. Sí, yo creo que es como una mezcla entre vergüenza y soberbia, como una mezcla de inseguridad, incomodidad con ellos mismos después de ciertas derrotas y a la misma vez como una especie de complejo de inferioridad manifestado como un complejo de superioridad. Yo no gusto del prejuicio de ningún tipo, es decir, detesto, obviamente, bueno, eso es como un cliché, pero hoy en día uno lo tiene que decir porque se ha vuelto como algo tan socialmente aceptado. Pero cada vez que escucho a una persona ser prejuiciosa, especialmente de una manera así como política, como Trump o como Hitler, es decir, esa persona pierde todo tipo de credibilidad, en mi opinión. Como que ya no la considero como una fuente de información válida o descarto todas sus opiniones inmediatamente porque ya me parece que es como una persona tonta, pues. Porque me parece que de ahí surge ese tipo de incomodidad y ese tipo de pensamiento surge de un complejo de inferioridad enorme, de un enorme complejo de inferioridad. Es decir, como que decir como yo soy superior por el color de mis ojos o por el color de mi piel o mis antepasados, darse superioridad por eso es esencialmente decir como siento inferioridad por todo lo demás. Tengo como un gran, es decir, es el equivalente, es decir, sentir inferioridad por todo lo demás y por ende tengo que darle valor a mi piel y tengo que darle valor al color de mis ojos y tengo que darle valor a mi raza o a mis antepasados. Que en el caso sobre todo de Hitler es clarísimo, ¿sabes? Porque de hecho todo lo que exaltó era lo que él no era, o sea, Hitler lo que era un fanático que sabía hablar y sabía convencer a las personas, porque para que consigas convencer a medio país de que tienes que defender la raza aria cuando eres un señor bajito con el pelo oscuro y los ojos marrones, ¿sabes? O sea, tienes que tener cierto poder, que es lo que se dice muchas veces que, bueno, él se metió en política porque no pudo entrar en Bellas Artes. ¿Qué hubiese pasado si hubiese entrado en Bellas Artes? Hubiese sido un pésimo artista también. Sí, bueno, hubiese sido un pésimo artista, pero quizás
se hubiese quedado en eso y no hubiese entrado en política, ¿sabes? Y muchas cosas de las que han pasado no habrían pasado, pero lo que está hecho es que tanto, bueno, para los ejemplos que has puesto tú, ¿no? Hitler y Trump, es lo que te decía del fanatismo, que cuando ves una cosa dentro de un tinte, pues claro, todo estará contaminado por la visión que tienes y serás incapaz de ver las cosas objetivamente. Ya partiendo de la base que es imposible ver algo objetivamente porque es imposible que tu pensamiento no influya sobre lo que ves, ¿no? Pero si tus prejuicios ya son tan grandes que estás excluyendo gran parte del pensamiento, está claro que lo que tú dices que es que ya no puedes tomar a esa persona como una fuente de información. Pero el problema es que hay tantas personas que no quieren pensar por ellas mismas, ¿sabes? Y que están dispuestas a dejarse llevar por quien chilla más. Claro. Porque muchas veces, o sea, tan mal es esto como quien cree que todos los alemanes eran nazis, ¿no? O sea, las primeras víctimas de Hitler fueron los alemanes, que no pensaban como él. Es Como cierto. las primeras víctimas de los terroristas islámicos son los propios musulmanes. Claro, es cierto. Pero la gente tiende a verse como la víctima, o sea, externa, pero no se dan cuenta que internamente hay una población que está siendo purgada, ¿sabes? Y no solamente los judíos, sino también los alemanes arios, porque ¿cuántos alemanes intentaron ayudar a sus amigos judíos? No tanto. Muchísimos. No, pero sí que hubo. Y también hubo judíos que traicionaron a otros judíos. ¿Sabes? Porque los nazis eran antisemitas cuando les interesaba. Porque cuando tenían a un judío que les podía servir, ya fuese para como informante o por cualquier otra habilidad, también lo aceptaban. ¿Sabes? Que siempre hay este tipo de cinismo. Sí que es cierto que en Alemania hay ciertos sectores que siguen siendo muy nazistas, o sea, muy nazis, o sea, hay ciertas zonas, te lo digo porque a mí me lo han explicado en la Academia de Alemán, o sea que hay ciertas zonas que si tienes la piel oscura o el pelo negro, mejor no vayas allí, ¿sabes? Que en Alemania, o sea, toda la zona de varios pueblos de los alrededores de Berlín, allí, si no tienes pinta de... Sí, porque a mí me pasó, bueno, yo fui, porque yo estuve viviendo allí un verano, y mi profesor de alemán dijo esto y lo dijo de un pueblo que yo había estado, ¿sabes? Y le dije, pero yo no tuve ningún problema. Y me dijo, claro, tú no tuviste ningún problema porque tienes los ojos verdes, tienes la piel muy clara y tienes el pelo claro, Yo tengo, ¿sabes? un comentario, una pregunta sobre Berlín y Alemania. Ahorita mismo todo el planeta, esto lo discutimos antes de comenzar el episodio, pero todo el planeta está pasando como por una crisis de ultraderecha, o el mundo occidental pues está pasando por una crisis de ultraderecha, donde hay partidos de derecha que se han popularizado y en algunos países como Inglaterra y en países como En Italia, Italia, España, Francia, y exacto, han estado en el poder Grecia. en esos países, pero Alemania lleva años con Merkel, y Merkel es de centro izquierda, y según lo que tengo entendido, el país que tiene, aunque lo tiene, porque todos los países europeos lo tienen, pero el país que tiene como el menor problema de el cáncer de la ultraderecha en el presente, o el país más estable, o el país que más quiere la estabilidad política y diplomática, y el país que está más como que tratando de mantenerse en el centro a toda costa, y el país menos nacionalista de Europa es Alemania. Sí, es cierto, pero yo te lo digo por los profesores que he tenido de alemán. Sí que es Ajá. cierto que hay gente muy progresista, pero hay una parte de la población que sigue teniendo ese tipo de pensamiento. Pero por suerte, la mayor parte de este sector de la población siguen siendo conscientes de todo lo que causó Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y es algo que no quieren que vuelva a suceder en general. Y entonces es la razón de que los partidos de extrema derecha en Alemania sean poco votados, por decirlo de algún modo, aunque están ganando algo de fuerza, pero que yo, los alemanes que conozco, todos me dicen lo mismo, o sea que Hitler supo explotar el antisemitismo y el racismo que había ya en la población alemana por todo lo de por el Tratado de Versalles, por todo de la Primera Guerra, después de la Primera Guerra Mundial, se necesitaba un chivo expiatorio, ¿sabes? Y simplemente eso fueron los judíos y es una cultura que tiene esta sensación tenía
y sigue teniendo en parte esta sensación de superioridad, ¿sabes? Fruto de los vikingos y luego de los germanos, y es algo que seguía en la subcultura, como sucedía con Japón, que también era y es un país muy orgulloso. Ahora todo está más rebajado, como sucede en Alemania, pero es que también piensa que en Alemania, desde después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido una represión muy grande del nazismo. En Alemania no puedes decir Führer ni Heil Hitler ni hacer ningún movimiento que se refiera al nazismo. O sea, es algo que está muy restringido y que tiene multas muy, muy altas. O sea, para que te hagas una idea, en el Museo de Madame Tussauds de Berlín se pueden hacer fotos de todas las figuras menos de la de Hitler. Wow. Hay una cámara que está grabando a la gente y que la está vigilando a alguien continuamente para que nadie saque un móvil y hagan una fotografía. También se destruyeron todos los símbolos nazis, que es algo que aquí no se hizo en España con Franco. Bueno, porque la dictadura de Franco terminó de una manera muy, muy diferente, pero bueno, disculpe. Pero pasaron cosas muy graves también. Pero lo que pasa que fue muy distinto, es cierto, pero que lo que te quiero decir es que Alemania tuvo una conciencia, tanto por parte de los rusos como por parte de los americanos, de reprimir todo pensamiento nazista, que fuese nazi, ¿sabes? O sea, evitaron que hubiesen sitios de culto. O sea, se penalizó con multas y penas de cárcel cualquier cosa que exaltase el nazismo. O sea, pero de una forma muy extrema, que es lo que ha hecho, lo que ha conseguido en cierta forma cambiar el pensamiento de la población, porque cuando es algo que está muy arraigado es muy difícil de cambiar. Y ha habido un movimiento cultural muy, muy fuerte, tanto por parte de la política como por parte de la gente que lo quería cambiar, para cambiar esto, pero que sigue siendo un tabú muy, muy, muy grande. O sea, no se puede hablar de Hitler en la calle ni en las clases. Yo porque tuve suerte que el profesor que tenía en Berlín no creía en todo esto de la represión, era totalmente antinazi, ¿sabes? Y abrió la discusión sobre el nazismo y sobre Hitler y lo estuvimos hablando y, por ejemplo, yo le dije que me sorprendió muchísimo que en el Museo Judío de Berlín no se hable de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial, ni de los campos de concentración. O sea, explica toda la historia judía en Alemania, que empieza mucho antes, y entonces dicen, se tuvieron que poner unos brazaletes con una estrella de David dorada, ¿sabes?, para indicar que eran judíos, y luego ya pasan directamente a cómo los americanos lo rescataron de los campos de concentración. Porque el resto de la historia como que también está en todas partes. Sí, porque hay monumentos en todos lados, ¿eh? O sea, de los muertos. Sí, se censuraron el nazismo, pero bueno, es que primero que todo, la Segunda Guerra Mundial no ha pasado mucho tiempo todavía, es decir, todavía está por ahí. Y número dos, la censura les funcionó. Sí. Alemania es un país súper progresista, es un país muy avanzado, es uno de los países más humanitarios que existe en el planeta ahorita mismo. Cuando comenzó la crisis del 2016, que todo el mundo se empezó a ir a la mierda, como un tablero de dominós armados, así, como un efecto dominó, todo el mundo se empezó a ir a la mierda. Estaba Canadá y Alemania, estaban Justin Trudeau y estaban Angela Merkel, como mierda. Estos fucking idiotas, trumpistas de mierda, o la Theresa May de mierda, o el Boris Johnson de mierda, y estaban como que estas dos personas educadas, o estos países educados, y entre ellos, bueno, estaba Alemania, pues. Y yo sé que Angela Merkel no es popular en Alemania, la gente no le tiene mucho cariño, pues, porque dicen que es corrupta. Pero hay cosas excepcionales. O sea, hay cosas excepcionales. Ha sido como, digo, cuando los Estados Unidos le sacó el dedo a la globalización, le dijo al planeta entero de que ya no tenía ningún interés en liderar el mundo, apareció Angela Merkel y dijo, buenas, ¿qué tal? Yo me voy a encargar de esto de ahora en adelante. Y apareció Canadá del otro lado y dijo, bueno, nosotros vamos a tener que ocuparnos de esto ahora, nosotros vamos a tener que mantener a NATO unificada, nosotros vamos a tener que organizar todas las convenciones ambientalistas, nosotros vamos a tener que seguir pensando en el futuro del planeta y el futuro de la fucking raza humana, porque un par de fucking idiotas se quieren autodestruir. Nosotros tenemos que ahora hacer el papel de niñeros y niñeras. Y la verdad es que eso es tan commendable y qué bien que aprendieron su lección.
La novela es decir, está muy bien escrita, tiene buenas metáforas y buenas analogías con el ajedrez y la matemática y la ciencia y la física. Te cuenta toda la historia sobre la relatividad y la antirrelatividad, los descubrimientos de Einstein, la diferencia entre la física cuántica y la física práctica, la física teórica y la física práctica, quiero decir. Es decir, tiene un montón como de conocimiento enciclopédico que uno va aprendiendo de una manera muy interesante, pues porque casi todo está narrado a través de estos diálogos que tienen estos personajes con estos científicos. Y bueno, uno aprende un montón. El problema realmente radica en que la trama en sí de la novela o la trama de espionaje que trata de contar, que es una trama excesivamente simple, que es una espía rusa engaña a un científico norteamericano para que traicione a su amigo alemán. Y se acabó. Esa historia es una basura. Es malísima. Es fallido. Sí, es fallido, exacto. Es totalmente fallido. No funciona y casi arruina el resto de la novela. Pero es una novela de 500 páginas, 550 páginas, y es muy entretenida, y es muy fácil de leer, está muy bien escrita. Puedo ver por qué Volpi está publicado por una editorial así como Random House Penguin, y está traducido, y es un bestseller, y es conocido como uno de esos autores están pegados, pues la gente lo sigue, la gente le hace caso. Y para hacer literatura comercial, que es un tipo de literatura que vende, no está tratando de ser Roberto Bolaño, no está tratando como que de romper algún tipo de paradigma o hacer algo nuevo, sino que está tratando de vender novelas. Me pareció que está bien, me gustó más que la mayoría de las que leo de este tipo de novelas. La mayoría de los bestsellers que leo, que son a veces como historias súper genéricas y arcaicas, que tienen a un personaje que muestra una pistola en el primer acto y después en el tercer acto alguien dispara la pistola. Porque esta está bien estructurada, pero tiene muy poca imaginación y sufre como de estereotipos. ¿Usted qué opina? No, exactamente lo mismo. O sea, creo que incluso, o sea, la novela es una excusa para hacer una novela, bueno, un libro ensayo sobre la física de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la física de los físicos alemanes, porque es donde nació la física moderna. Y bueno, se ha centrado tanto en esto que ha dejado muy de lado la historia que utiliza como excusa para llegar a este fin, hasta el punto de que esta parte de la historia es totalmente fallida en la tercera parte, porque a mí la primera parte, cuando estaba desarrollando los personajes de Lynx y Bacon, me gustó, incluso cuando estaban investigando, pero el momento de resolverlo es cuando falla totalmente. Y sí, se desinfla un montón y en ese momento corres el riesgo de meter todo el libro en el mismo saco, pero la realidad es que es un libro muy disfrutable que te pone la física a un nivel que puedas comprender, que te aporta muchísima información real de cómo funcionaron las cosas y que está muy bien escrita y que sí, y además de una forma muy original, siguiendo las hipótesis científicas, que me parece un formato muy original. Por eso me molesta tanto el final, pero creo que las cosas buenas se tienen que resaltar y yo, por esa razón, yo la recomiendo y de hecho la recomendaré en mi canal cuando haga la reseña también. Avisaré de que el final se desinfla, pero que simplemente si te interesa la física y lo que pasó con los físicos de la Alemania nazi y en Estados Unidos de Einstein, pues que es un libro muy bueno para tener una primera aproximación. Estoy de acuerdo. Un 7.5. Yo lo he puesto en Goodreads 3 estrellas de 5 porque me parecía que 4 era demasiado, pero pensando, o sea, si fuese sobre 10 también le pondría 7. Claro, sí, me parece un 7. Pero un 8 no. ¿Cómo? ¿Un 8 no? Un 8 no, por eso no he puesto 4 estrellas de 5. Sí, sí, es cierto. Yo siento que es el tipo de novela que puede disfrutar generación X o generación, así gente vieja. Me parece que es como una novela de persona vieja. Que es como que voy a aprender un poquito y habrá una trama mega delgada que me entretenga hasta el final y que puede sorprender quizás a un niño de 5 años o a un viejo de 100. O alguien que no ha visto nunca la película de Hollywood. Es una película de Hollywood, exacto. Yo no podía creer los clichés.
es un contraste tan chocante, pues, porque por un momento uno está aprendiendo sobre la vida complicada de Schrödinger. ¿Cómo puede ser tan buena por un lado y tan mala por el otro? Exacto, ¿cómo puede ser tan buena por un lado de repente? No solamente interesa porque es real, pero interesa también porque está bien contada, pues está bien narrada la historia detrás de todos los físicos y está bien argumentada y estos personajes están bien desarrollados. Y de repente aparecen los personajes ficticios conversando, tienen estos diálogos que son como sacados de una mala película de James Bond. Como una película de serie Z, ya no... ¿Cómo pasamos de hablar como que de la mecánica ondulatoria de Heisenberg y cómo se aplica a la percepción de la verdad? Y de repente están Francis Bacon e Irene conversando sobre idioteces. ¡Oh, Dios! Es lo que hemos dicho desde el principio, que está claro que la investigación para este libro es muy exhaustiva. Por eso decepciona tanto este final. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece ahí en la esquina que dice suscribirse. No olviden pasar por el canal Pennyline, donde Mary publica reseñas sobre novelas, cómics y mangas todas las semanas. Aquí en Dialéctica estamos actualmente trabajando en episodios sobre el Evangelio según Jesucristo de José Saramago, 8:30 de Federico Fellini, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y los cuentos de Horacio Quiroga. Mil gracias a Mary por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Adiós.